Hay que estar preparado para el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque ya se viene la temporada donde hay ciertos lugares que se empiezan a calefaccionar con salamandras o dejar hornallas encendidas o simplemente revisar los artefactos de calefacción con los cuales uno trata de poner su casa de la forma más calentita. Y después, lamentablemente, año tras año se escuchan estas noticias sobre la inhalación de monóxido de carbono, el asesino silencioso que se cobra vidas. Esperemos que no tengamos que leer ni tengamos que compartir estas noticias. Por eso quiero charlar con Héctor Bercel. Héctor Bercel es médico toxicólogo de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es asesor toxicológico del SAME. Matrícula nacional 83.577. Después voy a pasar su correo electrónico. Doctor, qué placer escucharlo. Sebastián Shapiro lo saluda, Héctor, aquí en LU2 de Bahía Blanca, en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Sebastián, y gracias por ayudar a prevenir muertes. Es un placer. ¿Qué es el monóxido de carbono? ¿Por qué le dicen el asesino silencioso? ¿Y qué recaudos tenemos que tener? Y bueno, le decimos el asesino silencioso porque todos los años tenemos muertes producidas que no respeta clases sociales ni situación económica, aunque en las situaciones, en las clases más bajas económicamente suele producirse mucho más, ¿no es cierto? Y le decimos silencioso porque es un gas que no tiene olor, no tiene ninguna presencia y a veces es absolutamente que la gente no se da cuenta. Puede haber intoxicaciones crónicas o agudas y se puede producir la muerte, inclusive de todos aquellos los que estén expuestos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, sin incoloro, inodoro, y prácticamente uno no se da cuenta de la presencia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para prevenir la inhalación de monóxido de carbono en cualquier ambiente? Bueno, lo primero es, se produce con cualquier tipo de cosa que prenda fuego, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el calefón no tiene que estar en el baño, ¿sí? Tiene que tener una salida al exterior. Esa salida al exterior tiene que todos los años controlarse, si es posible por un gasista matriculado, para ver que no haya, por ejemplo, nido de pájaros, que aunque parezca mentira, suele suceder esas cosas en el invierno porque es un lugar calentito donde los pájaros pueden hacer nido, ¿no? Uh-huh. Después, no calefaccionar con las hornallas. Las estufas tienen que ser de tiro balanceado y ser vistas una vez por año por un gasista matriculado. Y digamos, en las clases económicas más bajas, que por ahí utilizan brasero, lo mejor es, como se dice vulgarmente, digamos, es tirarse el placar encima y no tener braseros puestos adentro de la habitación, ¿no? Uh-huh. Y tenerlo siempre algo abierto como para que pueda refrigerarse, aunque parezca absurdo desde el punto de vista de calefaccionar, pero que haya una corriente de aire suficiente como para que no haya falta de oxígeno. ¿Una ventilación de cuántos centímetros es lo prudente? Y una ventilación, son esas rejillitas, no sé exactamente los centímetros, que son 10 por 10 más o menos, ¿no es cierto? Teóricamente una arriba y una abajo, ¿no? Y estar pendiente de síntomas que nos pueden preocupar. Por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea, pulsátil, ¿sí? Es decir, que pulsa, que en general es frontoparietales, en el frente y en el costado, ¿sí? Y que no calma con analgésicos comunes, hay que sospechar que hay monóxido de carbono presente, ¿sí? Después, ante cualquier desmayo, vómitos, náuseas, es para tenerlo en cuenta, más si son varios en la casa que lo tienen, ¿no? Siempre lo que hay que hacer ante este tipo de situaciones, aún con la pérdida de conocimiento de alguna persona, es abrir una ventana para que no todos terminen intoxicados y llamar a un servicio de emergencia, ¿no es cierto? En el caso de las cocinas, cuando uno enciende una hornalla, la llama, ¿qué color debe tener? Bueno, eso es un mito que la llama tiene que tener un color u otro color. Teóricamente, mientras es color azul, no tendría que tener ningún tipo de problema. Pero en realidad, siempre que uno utilice una hornalla, porque por más limpia que esté, siempre hay quemazón y siempre hay producción de monóxido de carbono. Por eso tiene que ser hecho para cocinar y no para calefaccionar, ¿no es cierto? Porque el tiempo que uno tiene para cocinar y teniendo algo abierto es suficiente como para no tener una intoxicación por monóxido de carbono. En cambio, si se usa para calefaccionar, es lo más probable, ¿no es cierto? Uh-huh. Con el tema de las garrafas, salamandras. Y con el tema de las garrafas y las salamandras, si eso está... En realidad, lo mejor, repito, en estos casos, es lo mejor poder ponerse la mayor cantidad de ropa posible y no utilizarla. Las salamandras con garrafa tienen mayor producción de monóxido de carbono. Ahora, si uno deja abierto
una ventilación no va a tener inconveniente. Pero bueno, es difícil calefaccionar y tener algo abierto, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Cuáles son lo que usted ve, los errores más comunes en todas las casas o edificios que Sí. se cometen en tal sentido? Bueno, una de ellas es la que te decía antes, que estén tapadas las salidas. Otra que las salidas, tanto una salida de un calefón como la salida de una estufa con tiro balanceado y que esté tapado el tiro balanceado. Y aunque parezca mentira, en los sectores más altos también, algunos de los errores que hemos visto a veces es que quienes tienen garage dejan en invierno el auto encendido para que se caliente y se produce monóxido de carbono. Teníamos el caso de un chico que consultaba por convulsiones y en realidad él dormía en la parte de arriba de una casa donde hacía como tobera, funcionaba como tobera la escalera y se concentraba monóxido de carbono ahí arriba. El chico tenía convulsiones, ¿sí? Y él estaba tratado por convulsiones hasta que descubrimos nosotros en toxicología que era una intoxicación subaguda crónica por monóxido de carbono. Simplemente se manejó eso y no volvió a tener convulsiones, ¿no es cierto? Sin medicación. Le pueden escribir a Héctor, a Héctor Bercel con Z, Héctor Bercel con Z, @hotmail.com, Héctor Bercel con Z, @hotmail.com, quien es el doctor médico toxicólogo de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y también asesor toxicológico del SAME. Gracias por atenderme, Héctor, y por estos conceptos tan pero tan importantes y valiosos en esta temporada alta de calefacción. Por favor, gracias a vos y gracias por ayudar. Por favor, un abrazo grande. Un placer.